somos el grupo número 11. Y en esta oportunidad expondremos sobre el tema Problemas de la técnica jurídica. Problemas de la técnica jurídica. Los problemas que se abordan en este apartado serán los siguientes. Como número 1 tenemos la vigencia de la ley. El primer problema se presenta cuando el juez determina los preceptos que se dará para la resolución en un caso y ver si están vigentes o han sido derogados. Como número 2 tenemos la interpretación de la ley. Debe tenerse presente que la interpretación no es la materialidad de los signos, sino su verdadero sentido, su alcance, su contenido, su ámbito material, espacial, temporal y personal de validez, para determinar si el caso concreto está comprendido en la norma legal que pretende aplicarse. Como número 3 tenemos la integración de la ley. Es el proceso mediante el cual se complementan o suplen de alguna forma las lagunas que presentan en la ley. ¿Qué es una laguna de ley? Son los supuestos no previstos por el legislador, los cuales debieron haber sido regulados. Como número 4 tenemos conflicto de leyes en el tiempo. Para que me entiendan de una mejor manera, les daré un ejemplo. Cuando a una persona le dan sentencia de 40 años de prisión por el delito de asesinato, ya cumplido 10 años de su condena, entra en vigencia una nueva ley que regula que dicho delito sea cumplido en 20 años de prisión. Aquí podemos ver el conflicto de leyes, ya que una entró en vigencia y la otra será derogada. Llegado el momento de la aplicación de la ley, puede presentarse el problema que consiste en determinar si los preceptos que prevén el caso sometido a la consideración del juez están vigentes o han sido derogados. Podemos encontrar dos artículos que nos hablan de la vigencia de la ley, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley del Organismo Judicial. La vigencia constituye en el proceso de formación y sanción de la ley la última etapa por la cual la ley obtiene obligatoriedad. Surten sus efectos después de su publicación en el Diario Oficial. La vigencia se encuentra directamente relacionada con el derecho vigente, buscando establecer si la observancia de un precepto tiene carácter obligatorio. Con base en la doctrina encontramos dos tipos de iniciación de la vigencia de la ley. 1. Sistema sincrónico. 2. Sistema sucesivo. El sistema sincrónico señala que el precepto jurídico obtiene vigor, es obligatorio en todo su ámbito territorial el mismo día señalado para su vigencia, es decir, entra en vigencia simultáneamente en todo el territorio en donde obliga desde ese día. El sistema sucesivo establece que la ley comenzará a tener vigencia posteriormente a su publicación en el Diario Oficial, considerando la distancia existente del lugar en donde se publica el diario y el territorio en el cual debe aplicar, agregando unidad de medida territorial. Con base al ámbito temporal de validez de las normas jurídicas está el tiempo de vigencia. Este puede ser de dos formas: la vigencia determinada, que es la que se fija desde su creación el tiempo que estará en vigencia, por ejemplo, el estado de alarma, el estado de prevención y el estado de calamidad, que actualmente está aquí en Guatemala desde el 5 de marzo del 2020, con el decreto 5-2020, donde establecía con un plazo de 30 días, pero ha sido prolongado por el Congreso de la República. También está la vigencia indeterminada, que es la que no se fija desde su creación el tiempo que estará en vigencia. Es importante resaltar que para que pierda su valor tiene que ser modificada o abrogada. Esta vigencia es la más común en nuestro país. Por ejemplo, está lo que es el Código Civil, el Código Penal, Código de Trabajo, la Constitución Política de la República de Guatemala, que son leyes que no tienen un tiempo determinado en el cual ya no estarán en vigencia. Terminación de la vigencia. La terminación de la vigencia de las normas jurídicas se pueden dar de dos formas. La primera, abrogación, que es la supresión o anulación total de los preceptos jurídicos. Y la segunda, que es derogación, que es
la modificación de los preceptos jurídicos. Esta se puede dar también de dos formas. La primera, parcial, que es la modificación parcialmente de un precepto jurídico en específico. Y la segunda, que es total. Aquí se anula o se suprime el precepto jurídico. Hay dos tipos de derogación. El primero es expresa, que es cuando la nueva ley incluye en sus disposiciones finales la derogación de la antigua ley. Y el segundo es tácita, que es cuando la nueva ley deroga en su totalidad a la antigua ley. Esto en virtud de que ambos regulan lo mismo. Aquí entra lo que es el principio jurídico lex posteriori deroga anteriori, que significa la ley posterior deroga a la anterior. Yo les voy a explicar la vigencia de la ley. El mapa se encuentra en la página 183 y vamos a iniciar con la iniciación de la ley. La vigencia de la ley comienza cuando ésta se publica en el diario oficial. Después de ser publicada, debe ser cumplida por la sociedad. Existen dos tipos de iniciación de vigencia. El sistema sincrónico es cuando la ley empieza a regir en todo el territorio del Estado. Y el sistema sucesivo es cuando la ley entra en vigor solamente por espacios geográficos en el territorio del Estado. El sistema sincrónico es el utilizado en el Estado de Guatemala. El tiempo de vigencia. Existen dos tipos de vigencia, la determinada e indeterminada. La vigencia determinada es cuando al momento de la creación se le fija un lapso de tiempo en el cual será aplicada. Y la vigencia indeterminada es cuando no se le fija un tiempo de vigencia a la norma. El uso general de la vigencia en Guatemala es la vigencia indeterminada. Y por último, la terminación de vigencia, que es la abrogación y la derogación. La abrogación es la anulación total del precepto y la derogación es la modificación parcial del precepto jurídico. La interpretación de la ley. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. La interpretación de una expresión sirve para descubrir su significado. Es por ello de que la expresión es un conjunto de signos y por esto este tiene significaciones. En relación con este punto conviene distinguir que con el análisis de Edmundo Husserl se distinguen los siguientes elementos. La expresión en su aspecto físico, el signo sensible, la articulación de sonidos en el lenguaje, hablado, los signos escritos sobre el papel, etc. Luego está lo que es la significación, que lo que la expresión significa es el sentido de la misma. Parece que la significación es el objeto a que la expresión se refiere, pero no es así, porque dentro de la expresión y el objeto hay un elemento intermedio que es la significación. El tercer elemento es el objeto. La necesidad de distinguir la significación del objeto resulta clara cuando, después de comparar diversos ejemplos, nos percatamos de que varias expresiones pueden tener la misma significación, pero objetos distintos, o de que es posible de que tengan significación diferente, pero el mismo objeto. Lo último ocurre en el caso de las expresiones tautológicas. Por ejemplo, tratándose de denominaciones con significados iguales, tomadas de diversas lenguas. London, Londres, dos, Deutsch, etc. Principales escuelas sobre la interpretación del derecho. Para que podamos comenzar a hablar sobre las principales escuelas de la interpretación del derecho, debemos decir que la interpretación jurídica es un recurso muy importante porque nos permite la comprensión y la correcta aplicación de las normas. Y es que interpretar es explicar, esclarecer y deducir una cosa. En un contexto jurídico es designar habitualmente el pensar y actuar del derecho. Escuela exegética o tradicional. El Código de Napoleón marca el inicio de la escuela exegética o tradicional, o bien conocida como la exgénesis. Y para la exgénesis el derecho es completamente la ley. Esta consiste en el estudio analítico y directo de los textos legales. Esta escuela llegó a dejar un efecto tan grande, y es que aún podemos ver algunos destellos de ella en nuestra legislación civil.
Y es que la palabra exgénesis significa interpretar, esclarecer y deduir sobre algo. Esta escuela comenzó, o se le vio la importancia de que comenzara, debido en que en ese entonces el juez en la monarquía tenía un poder sumamente alto, y lo que se quería evitar con esto era de que el juez tuviera el total poder sobre los escritos o sobre el Código Napoleón para poderlo interpretar de la manera que él mejor le convenía. Por esa forma se creó esta escuela con el fin de poder interpretar estos textos, los cuales no favorecieran solamente al pueblo o tampoco favorecieran solamente al juez. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la Escuela del Derecho Libre. Nace en Alemania con los autores Hernán Kantorowicz y Ernesto Fuchs, cuya ideología era la de dar libertad de decisión y de acción por parte de los jueces. Algunas de las acciones que realizaba el juez era que debía de llenar las lagunas inevitables en el derecho, mediante una actividad creadora, libre de conformidad con las demandas de la época y las convicciones sociales del pueblo, y otorgar una especial consideración a las circunstancias de cada caso. Para Rechil, lo que permite agruparlos bajo una forma común no es su lado positivo, sino que es su lado negativo o crítico. Esta escuela representa a veces una reacción violenta contra la tesis de la plenitud hermenéutica, que no es más que un principio que consiste en que ninguna controversia de un orden jurídico puede dejar de resolverse, aunque no exista una ley aplicable o algún caso concreto. Se dice que en esta corriente doctrinal es dispensable distinguir tres diversas etapas según Genis. La primera, de 1840 a 1900, se considera como el preludio del movimiento. A ella pertenecen las obras denominadas de los precursores. La segunda etapa, que corresponde de 1901 al año 1906, es la de la organización de ideas, con la publicación de la obra La lucha por la ciencia del derecho, que anteriormente mencionábamos. Por último, el tercer periodo, que comienza del año 1906 a 1914, en donde se tiende a fijar las ideas y hacer un balance de las conclusiones. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la escuela lógica de lo razonable. Esta es una escuela que tiene una lógica diferente a la formal, y porque dentro de ella, del ámbito jurídico, es tomar en cuenta todas las valoraciones que se dan al tanto y constantemente se van dando durante una serie de pasos. Asimismo, también tiene una gran importancia en la práctica jurídica y particularmente entre los jueces y abogados litigantes, porque son personas razonadoras que permiten de estas consecuencias, que son proporcionadas por documentos, poder impartir una justicia de una manera digna y concreta. La interpretación de la ley o la hermenéutica jurídica es aplicable a todas las normas y consiste en descubrir el verdadero sentido, la relación sistemática, sus antecedentes históricos o los fines sociales que pretende cumplir. En la doctrina antigua se decía que nada más necesitaban de aclaración hermenéutica las normas oscuras o contradictorias. Sin embargo, esto hoy en día es inaplicable, ya que toda norma tiene la suficiente complejidad como para ser analizada de forma científica por el intérprete. En la ley del organismo judicial, en el artículo 10, encontramos lo que es la interpretación de la ley y también la aclaración de los pasajes del contenido de la misma en forma ordenada. ¿Qué es lo que siempre debemos tener presente? Es que la interpretación de la ley no es hablar o interpretar su materialidad de los signos, su aspecto físico o su lenguaje escrito, sino más bien encontrar el verdadero sentido, su alcance, su contenido, su ámbito espacial, material y de validez personal.
consiste en determinar si el caso concreto está determinado por la norma legal que se pretende aplicar. Teoría sobre la interpretación de la ley. Para determinar el sentido de la ley se han planteado dos teorías. La teoría subjetiva, el sentido de la ley como voluntad del legislador, y la teoría objetiva, el sentido de la ley independiente de la voluntad del legislador. Teoría subjetiva. Busca la intención del legislador, es decir, el sentido de la ley debe ser lo que el legislador quiso darle. Entonces, se investiga lo que el creador del precepto persiguió con él mismo. Los defensores de esta teoría dan por supuesto que el contenido de las normas jurídicas siguen definiéndose siempre por el mandato originario que estableció su autor al promulgarlas. En otras palabras, el interpretante debe colocarse en cierta medida en la posición del legislador originario. La teoría subjetiva ha ido perdiendo terreno dentro del campo doctrinal de la interpretación jurídica a favor de la teoría objetiva. Teoría sobre la interpretación de la ley. La teoría objetiva considera que el destino de la interpretación jurídica es la averiguación del sentido normativo inherente a las propias normas legales. Dado que la ley es una vez promulgada por el legislador, desvincula de su voluntad creadora y adquieren una existencia y una operatividad independiente del proceso legislador. Esta teoría considera que la interpretación jurídica ha de orientarse al descubrimiento del sentido que tienen las propias normas. En el momento de ser aplicadas, esto es el fruto de la apuesta por la interpretación dinámica del lugar de la defensa de la interpretación estética. La defensa de este método arranca de la creencia en que la ley, una vez promulgada en vigor, adquiere vida propia. Va conformando su sentido normativo en función de las circunstancias y necesidades sociales. Consecuentemente, la interpretación objetiva obliga al intérprete a perseguir el sentido significado que radica en la propia ley y en sus ideas, en las consecuencias por ella implicadas y no en la voluntad del legislador. De aquí se sigue que el derecho objetivo existe para el derecho subjetivo y a su vez éste encuentra en aquel la fuente inmediata de su existencia. El derecho objetivo se refiere a aquella ley que se prescribe una obligación. Esto se detecta al aplicarle la estructura y la norma. Para poder encontrarle sentido a la noción del derecho objetivo, debemos abordar en primer término el significado del concepto del derecho. Si partimos de una definición básica del derecho, entendido este como norma o sistema de normas, estamos hablando entonces del derecho en sentido objetivo, como norma que impone deberes. Ahora bien, así como la norma impone deberes, también concede la facultad de exigir el cumplimiento del precepto jurídico. Esto es el derecho en sentido subjetivo. Tenemos entonces que el derecho objetivo es la norma o el conjunto de normas y el derecho subjetivo es la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. Asimismo, el derecho objetivo tiene dos connotaciones, una como el derecho natural y otra como el derecho positivo. Hola, mi nombre es Rodolfo Miranda y hoy les voy a hablar sobre las técnicas de interpretación conforme al autor. Se divide en tres. Vamos a empezar con la primera, la legislativa. Dice, también llamada auténtica, es aquella que realiza el mismo legislador al crear la ley, declarando por medio de la misma el sentido que debe dársela a la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador puede crear también la ley con la misma similitud, la puede promulgar. Y en la legislativa se divide en dos, la contextual y la no contextual. Que la contextual se lleva a cabo una norma o una ley, y la no contextual se hace una ley posterior. A eso se refiere lo que es la legislativa. O sea, puede hacer una ley, o sea, a eso se refiere. Ahora vamos a hablar con la
jurisdiccional, dice que también llamada judicial. Usual es la realizada por el organismo jurisdiccional cuando emite su resolución al caso concreto, resolución que generalmente es la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera se hace la ley, pero aquí está obligada a hacerlo. O sea, dice que en la primera puede hacer la ley. Entonces, en la jurisdiccional dice que está obligada a que la jurisdiccional cree la ley. A eso se refiere en lo que estamos hablando aquí en esta. Y en la última, en la doctrinaria, dice que también llamada científica, es la realizada por los juristas, abogados, ya sea con fines de eminentemente doctrinarios, como dicen aquí, doctrina como fuente del derecho, como estudio del ordenamiento jurídico para su mejor comprensión y alcance. ¿A qué nos quiere llevar eso? Que en la doctrinario está lo que son los tribunales, suelen fundarse en las relaciones. Dice que también en la doctrinaria un abogado puede opinar si es cierto o no que se puede crear cierta ley. Por eso en esta área de aquí meten a los que son los abogados, porque tienen cierta dicha de opinar si esa ley puede ser cierta o no puede ser cierta. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de las técnicas de interpretación conforme a la ley. Podemos entender a estas técnicas como los medios de los cuales dispone el intérprete para establecer el o los posibles sentidos y alcances de la ley interpretada. Estos medios son comúnmente aceptados por la doctrina y en ocasiones consagradas expresadamente por los propios ordenamientos jurídicos. Estas técnicas son: técnica gramatical. Esta es la que se utiliza para obtener el sentido de la ley, la aplicación de los términos en que aparece la misma, es decir, que utiliza el lenguaje escrito empleado por la ley, conforme su significado. Técnica auténtica o subjetiva. Como se mencionó anteriormente, en la norma del legislador ha establecido un significado específico para las instituciones creadas. Y en esta técnica el legislador define expresadamente la institución legislada. Técnica contextual o sistemática. Esta parte de todo un cuerpo legal para interpretar una de sus partes o pone en interpretación la ley, como todo el ordenamiento jurídico, recibiendo de esta nueva luz. Técnica del medio lógico. Este medio busca la finalidad de la ley para que éste sirva de luz para aclarar su sentido. Técnica del medio histórico. En este se investiga el origen de las normas y su proceso de formación, persiguiendo encontrar el sentido y el alcance de la ley. Y por último tenemos la técnica de equidad y principios generales del derecho. Esta indica que los pasajes oscuros de la ley se aclaran atendiendo al modo de que parezca más conforme a la equidad y los principios generales del derecho. Yo les voy a hablar sobre la interpretación de la ley. El mapa se encuentra en la página 192 y vamos a iniciar con las escuelas. La escuela exegética. En esta la interpretación debe reducirse a la búsqueda del pensamiento del creador de la norma jurídica e investigar la intención de las personas que la formularon. La escuela del derecho libre. En esta al juzgador no se le debe restringir al momento de aplicar el derecho a casos concretos a hurgar en el sentido que el legislador le quiso dar al precepto. Escuela lógica de lo razonable. Parte del criterio de estimar los hechos de manera lógica y proceder de manera razonable. Teorías. Teoría subjetiva. En esta, el sentido de la ley debe ser el que el legislador quiso darle. Teoría objetiva. A esta no le interesa el sentido de la ley, sino el sentido lógico objetivo de la misma. Y por último, las técnicas de interpretación, conforme al autor y conforme a la ley. Conforme al autor encontramos la legislativa. Es la que realiza el legislador al crear la ley, declarando por medio de la misma el sentido que debe dársele a la norma. Jurisdiccional. Es la que realiza el organismo jurisdiccional cuando emite la resolución al caso concreto. Y por último, doctrinaria. Es la realizada por los juristas, ya sea con fines
eminentemente doctrinarios o con el fin de ser aplicada dicha interpretación a casos concretos. Conforme a la ley gramatical, es utilizar el lenguaje escrito empleado por la ley conforme a su significación. Auténtico, el legislador ha definido expresamente la institución legislativa. Contextual, parte de todo un cuerpo legal para interpretar una de sus partes. Medio lógico, es aquel que busca la finalidad de la ley para aclarar su sentido. Medio histórico, investiga el origen de la norma y su proceso de formación. Y por último, la equidad y los principios generales del derecho. Indican que los pasajes oscuros de la ley se aclararán atendiendo al modo que aparezcan conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.